El día de hoy vamos a topar un tema que nos pareció oportuno, toda vez de que nuevamente el mundo está en las noticias sonando eh, conflictos bélicos armados que ponen en peligro no solo naciones, sino el mundo, si es que esto llegara a escalar a nivel de una tercera guerra mundial. Esto siempre ha estado latente, ha estado presente este peligro. ¿Y qué pasaría si es que llegara a ocurrir aquello? Albert Einstein decía, yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero sí sé que la cuarta va a ser con palo y piedra, porque obviamente si llegamos a un extremo ahora con las armas atómicas, nucleares, pues definitivamente el mundo y la sociedad como la conocemos colapsaría, y tanto es el riesgo que por eso hay muchas películas hechas por Hollywood que hablan de un mundo post-apocalíptico, donde al haberse explotado y destruido industrias, pues ya no se puede encontrar con facilidad las cosas que hoy encontramos, hasta un simple shampoo es como un tesoro. Eso nos ha traído a la memoria también un film de 1968, cine clásico, El planeta de los simios. Algunos, incluso Adrián Ramos, solo ha visto las películas últimas, es decir, desde el 2010 para esta fecha. Pero las clásicas tienen un nivel de profundidad, incluso nos invitan a la reflexión, toda vez de que en aquellos tiempos se desarrollaba la Guerra Fría, que es este conflicto no armado entre Estados Unidos y Rusia, pero con una peligrosidad también de que haya una agresión bélica armada. Y la gente pues ya se imaginaba lo que iba a ocurrir luego. Le recomendé a Adrián que se pueda revisar la película este fin de semana, pero les voy a detallar en este instante cómo es la escena final. Pueden consultarlo en el internet, en el YouTube, hay la información al respecto. La escena final protagonizada por el reconocido actor ya fallecido Charlton Heston. Él durante todo el film cree estar en otro planeta y este planeta era gobernado por simios, por chimpancés y por gorilas y por orangutanes. Resulta que va a la zona prohibida al final de la película y en la escena última resulta que se encuentra con la Estatua de la Libertad en ruinas y hundida hasta la mitad, o más de la mitad, desde el pecho para arriba se le ve a la Estatua de la Libertad así con la figura icónica que ustedes conocen. Resulta que nunca viajó a otro planeta como creía, sino ha estado en el planeta Tierra mismo, pero en un futuro distópico en el que la raza humana se extinguió producto de las acciones bélicas y resulta que en ausencia de la inteligencia humana son los simios los que toman su lugar y ellos son los que desarrollan y los pocos humanos que quedan, pues como no había nadie que les enseñe nada, imagínense ustedes si desde que nace nadie le puso en la escuelita, etcétera, etcétera, ¿cómo sería la vida? O sea, básicamente somos primates nosotros también, entonces el ser humano queda en el letargo o más bien involuciona, incluso pierde hasta la capacidad de lenguaje y los simios, al tener un alto grado de inteligencia, pues ellos toman la posta y se desarrollan a tal punto de que alcanzan un nivel de dominio del planeta Tierra. Y Charlton Heston, claro, en esa escena final, pues se retuerce en la arena de la playa, del mar, y dice unas palabras muy fuertes. Dice, lo hicieron, dice insensatos, yo los maldigo a todos, refiriéndose a que los líderes mundiales de aquel entonces, llevados del egoísmo, la ignorancia y la falta de propósito, pues hicieron una guerra en la que exterminaron a toda la humanidad. Toda esta película y todo lo que les menciono también tiene un trasfondo reflexivo y filosófico que queremos invitarle a Adrián que nos ayude con el desarrollo. Muchas gracias, Gustavo. Así es, se teme, ¿no?, de una extinción masiva. Esta es una amenaza que ha estado presente desde mucho antes, ¿no? Recuerden la problemática de los misiles en Cuba, etcétera. Eh, y esa incertidumbre de qué pasaría en una situación como esta, si bien
armas como las que se manifiestan, se evidencian y no se han tenido en otros momentos de la historia, eh, sí se ha, sí se han dado conflictos y eventos que han destruido civilizaciones, ¿no? Y en ese sentido, poder ver a la historia del ser humano no como una linealidad, no como un progreso continuo, sino más bien un aparecimiento de civilizaciones fundamentalmente nacidas por el desarrollo de elementos elevados del ser humano, más que por economía o un fortalecimiento militar o tecnológico, van mostrando ese avance del ser humano. Es decir, eh, en este punto actual, por ejemplo, no nos encontramos todos en una misma realidad, ¿no? Imaginemos que eh, todo rastro de civilización en este momento se destruye y a posterior arqueólogos van haciendo investigación, ¿no? Y ¿qué encontrarían, por ejemplo, dentro de la Amazonía ecuatoriana? ¿No? Cierta cultura de las que llamamos nacionalidades indígenas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, contemporáneamente, se encuentra un desarrollo tecnológico en otros lugares, ¿no? ¿Qué se encontraría en África? ¿Qué se encontraría en Asia? ¿No? Me refiero a que en este momento hay diferentes etapas en múltiples lugares en el mundo, ¿no? Entonces, en el mismo sentido, hay civilizaciones que a lo largo de la historia han estado en diferentes momentos justamente civilizatorios. Por lo tanto, hay aparecimientos y desaparecimientos de civilizaciones que se han ido dando. Y por ese Eh, sentido, el ser humano, como, como centro de ese caminar civilizatorio, está el ser humano, preguntando, preguntándose qué es lo que está haciendo, qué es lo que está dentro de él que puede permitir ese desarrollo civilizatorio, qué es la civilización, qué es la cultura, y por ese lado, un enfoque distinto de lo que sería la visión histórica del ser humano. bueno, y con sus palabras, lo que se me viene a la mente, recordando en realidad que ha habido muchas civilizaciones que han alcanzado su auge y apogeo y luego se han terminado extinguiendo sin necesidad de armas nucleares. Por ejemplo, la cultura troyana, se llega a saber de esta civilización es con los libros que registran sus historias, pero no había una evidencia arqueológica hasta que luego de muchos años y mucha búsqueda, resulta que sí encontraron. Y cuando encontraron la ciudad, resulta que excavan y debajo de la ciudad había otra ciudad. Y debajo de esa ciudad había otra ciudad. Es decir, en las ruinas tapaban todo y construían encima. Una cultura tan grande como la de los hititas también alcanzaron su apogeo y luego se extinguieron. No se conoce bien las circunstancias. Los mayas, otro tanto, como que desaparecieron. Algunos hablan de una posible epidemia, mezcla inmigraciones o también conflictos militares, como el caso de los egipcios, que ellos sí cayeron en manos de los llamados en ese entonces pueblos del mar, que no se conoce bien de dónde salieron estos pueblos del mar, pero resulta que eso fue el fin de la edad de bronce para dar paso a la edad de hierro, ya que los pueblos del mar vinieron unos barcos enormes y hacer el conflicto a muchos países de ese contorno, y Egipto ahí es donde cae. Ellos tenían armas de bronce que no podrían hacerle frente a las armas de hierro, pero en definitiva la reflexión a la que estoy llegando es que la humanidad es una especie agresiva por naturaleza o en su naturaleza inferior y está condenada a la autodestrucción. ¿Estoy acertado o equivocado, Adrián? Instintivamente tiene esa posibilidad de, eh, claro, sentirse amenazado, de sentir odio, de querer venganza,
de destruir, sin duda, pero también tiene la posibilidad de desarrollar lo más noble, lo más altruista, lo más generoso. Y en ese sentido, muchas obras, muchos textos sagrados, muchas civilizaciones se basan en esa idea, que hay una doble naturaleza en el ser humano, una instintiva que va a desatar esa satisfacción de lo material o una naturaleza elevada del ser humano que busca la realización del ser, que busca la plasmación de lo espiritual. Y por ese lado hay un conflicto permanente en el ser humano. Ya vemos ahí, por ejemplo, el Bhagavad Gita de la India, que va a hablar de esa dualidad, esa lucha permanente del ser humano consigo mismo. Y entonces la naturaleza humana no está en eh, tomar o de sucumbir ante lo instintivo solamente, más bien la naturaleza humana está en la decisión que tiene. ¿Qué es lo que va a decidir hacer con su vida? ¿A dónde dirigirá sus actos? ¿A dónde sus intenciones, sus sentimientos, sus pensamientos? Y por ello es interesante el ejercicio de la filosofía, que nos va permitiendo descubrir esa naturaleza de la decisión del ser humano. Es decir, mientras más decidimos conforme a lo elevado de nosotros mismos, más humanos vamos siendo. Sin embargo, hay libros también que hablan de destrucción permanente cuando el ser humano alcanza un nivel de decadencia como la que estamos llegando ahorita. Bueno, el libro conocido por todos ustedes, la Biblia, habla del diluvio universal donde se extinguió a la raza humana, pero ¿cómo fue la vida en aquel entonces? Y sí hay registros de aquello en la Biblia mismo, o sea, el ser humano se estaba comportando mal, igualito como lo que hay ahora, corrupción, em, la moral totalmente decadente, se mataban por todo, como estamos ahorita, muertes violentas, en fin, entonces por eso dice que el Todopoderoso miró eso y dijo, no, yo me equivoqué en hacer el ser humano y mueren todos, y solo queda un grupo humano que repuebla la tierra. Pasa el tiempo y vuelve a pasar lo mismo en la historia de Sodoma y Gomorra, nuevamente la degeneración del ser humano. Ahora hay videos documentales muy bien elaborados que nos hacen hasta imaginar cómo ha sido en ese entonces. Uno se piensa que como es tiempos antiguos estaban atrasados, pero se ve unas construcciones lindísimas de mármol, las mujeres bailando con trajes semitransparentes, el vino que desparramaban por doquier, se emborrachaban, y por eso es que, según la Biblia, Dios también ordena su destrucción, es decir, nuevamente cumple el ciclo de un desarrollo cultural, un desarrollo económico y se degeneran. Entonces, destrucción. Y ahora estamos igualito y yo veo que el próximo paso puede ser la destrucción. Adrián. Sí, muchos textos sagrados hablan de eso, ¿no? De un final de los tiempos, ¿no? No solo de la Biblia. Y siempre hacen alusión justamente a ese fin de la civilización o fin de esa cultura, porque va a responder a esa ciclicidad natural de lo manifestado, ¿no? Las civilizaciones se forman en base a seres humanos, y si el ser humano responde a ciclos, ¿no? Nace, crece, se desarrolla, llega a una madurez, un compartir o una reproducción, un envejecimiento y una muerte. Bueno, la civilización es lo propio, aunque con un tiempo proporcional mucho más grande, ¿no? Y en ese sentido es que va a manifestarse también aquello. Si bien ha aparecido etapas de envejecimiento en civilizaciones, hay formas también de renovación, de renacer, ¿no? Y en ese sentido, tenemos algunos ejemplos de aquello. Y, y si bien en el simbolismo que usted menciona, ¿quiénes son los que sobreviven a esa limpieza, digamos, ¿no? Aquel ser humano que tiene cierto grado de virtud y puede nuevamente hacerla germinar, ¿no? Y en ese sentido, claro, los textos sagrados hablan de símbolos en los que es posible renovarse, es posible reconstruir, incluso desde cero elementos que se van perdiendo, pero no olvidando esa esencia humana, esa esencia de decisión
y de toma de lo mejor, de lo más elevado y lo más fraterno en ese sentido que tiene el ser humano. Esperamos con esta entrega haberles invitado a nuestros oyentes a la reflexión. Pasamos de estudios centrales, el segmento Pienso Luego Existo ha culminado. Buenos días. 8 de la mañana con un minuto. Gracias, Adrián. Gracias, Gustavo, por este espacio de reflexión de todos los días lunes. Así nosotros inauguramos y finalizamos este día lunes de inicio de semana. Que Dios les bendiga, un excelente día y nos vemos el día de mañana en la primera emisión de la Locomotora de la Información. Y recuerde que también la segunda emisión de la Locomotora de la Información a partir de las 12 horas del mediodía. Nos despedimos. Un excelente inicio de semana para todos. Que Dios les bendiga. Esto fue Aventura Noticias, Aventura News. Más información.